tendremos que hablar con Silvia Schmelkes, que de hecho me gustaría como precisar, porque el periódico Reforma, de este reporte de hoy en la mañana, de esta conferencia de prensa, se queda con un punto en el que dice que en realidad la evaluación a docentes se volvería voluntaria, que eso sí sería pues un cambio radical respecto a lo que se había estado discutiendo. Pero bueno, no es lo que traía en su informe Marta Alicia Villela. El Reforma dice: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación anunció que en noviembre próximo la evaluación de desempeño será voluntaria. A ver, déjenme ver, tengo ya a Silvia Schmelkes con nosotros, le agradezco mucho, y es la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Silvia, gracias por tomarme la llamada, buenas tardes. Al contrario, Dani, buenas tardes. A ver, te pregunto, porque aquí tenemos algo así como dos versiones. Lo que nos decía nuestra reportera iba más bien en el sentido de, digamos, englobar alrededor de la evaluación toda una serie de preocupaciones que han manifestado los maestros, tanto del ACENTE como del CENTE, muchas de ellas creo que muy atendibles. Entiendo aquí que hay desde preocupación en cuáles van a ser los procesos de comunicación, de notificación, un acompañamiento, orientación, es decir, realmente ir al tema del temor que se ha generado. Y la contextualización de las escuelas a la hora de aplicar la evaluación. Eso parecería ser uno de los asuntos, pero estaba yo diciendo que estos momentos el periódico Reforma como primera nota trae que en realidad ustedes anunciaron que se va a volver voluntaria la evaluación. ¿Cuál de las dos, Silvia? Bueno, pues en parte las dos son ciertas, pero el asunto de la evaluación voluntaria únicamente aplica para la que se llevará a cabo en noviembre de 2016, que todavía será con el modelo anterior, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que en esta ocasión es voluntaria para una parte, para los que quieran, digamos, presentar la evaluación con el fin de obtener incentivos o aumento de horas. Es obligatoria para los 24,000 docentes que tuvieron resultados insuficientes hace un año. Entonces, diríamos, lo que dirías tú, es una transición. Entonces, es una transición, exactamente, es una transición. Estamos trabajando en un modelo muy mejorado, y ese modelo mejorado, que es un modelo mucho más contextualizado, que tiene lugar en la escuela, que sirve, digamos, a los propósitos del maestro en la escuela misma, ese modelo sí volverá, digamos, al régimen de la obligatoriedad. Ya. ¿No? Silvia, ya se irá recorriendo al magisterio con notificaciones para que lo presenten. Cuéntame un poco, porque este tema de la evaluación, en la que todos podemos estar, o más bien muchos creo que podemos estar de acuerdo, en la educación y en todas las actividades de la vida humana, en realidad, no como una cuestión punitiva, sino simplemente para mejorar. Pues sí, a todos nosotros, ¿qué te puedo decir? El rating. Sí, no, claro. Sí, hay muchas evaluaciones en la vida, pero lo que yo te quiero decir es, efectivamente causó mucho temor. ¿Qué fue lo que ustedes recogieron y que los lleva a hacer estas adecuaciones? Y cuéntame, entre estas adecuaciones en detalle, digamos, ¿cómo fueron ustedes escogiendo? Esto es una preocupación legítima, esto es en realidad una posición simplemente en contra de la evaluación. Cuéntame un poco cómo se hizo. Mira, sí, o sea, yo creo que hay una serie de mitos acerca de la evaluación que han recorrido el país y que han ocasionado pues una incertidumbre y un temor respecto de la misma. Entonces, pues bueno, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es destruir esos mitos. Por ejemplo, uno de ellos muy importante es que la evaluación es punitiva, cuando, bueno, la ley claramente no castiga con despido en ningún caso a ningún docente que se presente a la evaluación de desempeño, y desde ese punto de vista no es punitiva, la evaluación misma no es punitiva, ¿no? Entonces eso hay que de alguna manera descartarlo. Pero sí, la primera experiencia de evaluación, que nosotros evaluamos a través de 6 evaluaciones distintas, pues sí arrojó como muchísimas inconformidades de los docentes, ¿no? Estas inconformidades tenían que ver con que las plataformas no funcionaban, que las notificaciones llegaban demasiado, la plataforma tecnológica para subir las evidencias, que era una de las cosas que tenían que hacer los docentes, funcionaba mal, que les notificaban demasiado tarde, que había problemas con las claves, que cuando tenían que acudir a la sede para 2 de las etapas de la evaluación, bueno, pues había problemas de conectividad, que el examen era demasiado extendido, demasiado largo y muy cansado, que muchos de las preguntas, sobre todo el examen de opción múltiple, no las consideraban pertinentes, ¿no? Y bueno, en general que ellos consideraban que no se reflejaba su trabajo en la escuela en esa evaluación, que no se estaba evaluando. Por cierto, entonces, Silvia, bueno, pues, perdón, Silvia, nada más, esto fue algo que incluso nos dijeron los maestros que salieron bien, ¿eh? Sí, quiero decir esto nada más,
incluso los maestros que se prepararon mucho y que salieron muy bien evaluados nos hicieron estos comentarios, nada más para que quede claro que no nada más Así eran... es, y las evaluaciones que nosotros hicimos, las hicimos con los maestros que hicieron la evaluación, los que salieron destacados, buenos, claro, sí. suficientes e insuficientes, o sea, de todos ellos recogimos estas críticas, no son solamente de los que resultaron insuficientes o de los que no se evaluaron, ¿no? Sí, son críticas de todos, y bueno, fue justamente lo que recogimos, y entonces justamente por eso ahora estamos haciendo un replanteamiento que tiene, yo creo que como base fundamental, el hecho de que la mayor parte de la evaluación se lleva a cabo en el espacio del docente y sirve a su trabajo en el aula, ¿no? Eso yo creo que es un... Sí, y en vez de 4 etapas de evaluación, Silvia, ahora se anuncia que van a ser 3 etapas. Ahora van a ser 3 exactamente, sí, se mantiene el informe de responsabilidades profesionales que hace el director, pero ahora se le añade a eso se amplía con una revisión que hace el propio docente de sus áreas de fortaleza y de oportunidad. Entonces, esa es la primera etapa. ¿Pero cuál es la que se elimina? Lo que sucede es que se cambian todas, ¿no? Esta primera se cambia de esa manera. En la segunda etapa fusiona la parte de las evidencias y de la planeación argumentada en una sola cosa integrada, o sea, se le pide al maestro que haga una planeación de un conjunto de clases que conduzcan a un aprendizaje esperado, y después se le pide que implemente esa evaluación, que de esa implementación en su aula recoja las evidencias y que después reflexione sobre el resultado de su intervención. Entonces se juntan esas dos en una sola que pues se articula de manera muy estrecha. ¿Sí? Y la tercera evaluación también se cambia, es un examen de conocimientos disciplinarios o curriculares y de conocimientos pedagógicos, pero ya no está basado en casos, ¿no? Que fue un poco... ¿Ya no está basada en casos? Es que la anterior era un examen basado en que era un caso, digamos... Ejemplos. que se presentaba, sí, o sea, que se supone que reflejaba algún incidente de la vida cotidiana del maestro en el aula, y para responder a las preguntas de ese caso, pues el maestro tenía que echar mano de sus conocimientos disciplinares y pedagógicos, ¿cierto? Pero los maestros lo criticaron mucho porque consideraron que en muchos de los casos no aplicaban a su realidad vida concreta. Sí. Exactamente. Entonces ahora ya no van a ser casos, van a ser exámenes pues en este sentido más tradicionales de conocimientos de matemáticas, de física, de biología, o del currículum de primaria o de preescolar, ¿no? Y de conocimientos pedagógicos que todos los maestros tienen que tener, ¿no? Entonces eso también se modifica. Entonces ahora son 3 etapas, las primeras 2 se llevan a cabo en el espacio del docente y en la escuela, y la última, a diferencia de la anterior, ahora va a haber un conjunto de sedes más cercanas a las escuelas, o sea, va a haber más sedes, y se va a poder presentar el examen a lo largo del periodo que dura la evaluación, que son 12 semanas. Por aquí el tema, entonces, Silvia, un poco el asunto de las sedes tiene que ver también con la oposición. Claro, que era muy difícil entonces llegar a los lugares. No, bueno, por ejemplo, ¿qué tal la sede esta, de acuerdas de Acapulco, que fue una sede gigantesca? Sí, bueno, hubo lugares en donde sí fueron concentraciones masivas, enormes, y además con presencia de policía, ¿no? Pues sí, pero y eso también molestó mucho a los docentes. No, pues cómo les va a gustar, a mí tampoco. Pero lo que quiero decir ahí, el tema es si hay posibilidades de hacerlo de otra manera. Sí, porque ahora la idea es tener muchas sedes, ¿no? Y pedirle a las universidades y a las instituciones de educación superior que abran sus puertas y sus computadoras de manera que el maestro pueda llegar, como decía yo, a lo largo de esas 12 semanas, en algún fin de semana que le venga bien, y entonces en la computadora se baja. Pero no va a ser entonces... ¿Y cómo van a hacer entonces para que...? Porque hacer un solo examen al mismo tiempo hace que nadie se pueda platicar el examen. Sí, bueno, pero sí hay una serie de mecanismos para evitar que esto se pueda, porque un examen se puede generar a partir de un banco de reactivos relativamente grande, de manera que mide lo mismo, pero siempre, no las mismas preguntas. Exactamente, así es. Muy bien. Oye, Silvia, para terminar, ¿cómo se va a tomar en cuenta ya en los hechos el contexto de las escuelas donde trabajan los maestros? Mira, justamente por eso es el plan de clase, que es la planeación de clase, que es el instrumento más importante. Ese se va a llevar a cabo en el contexto de la escuela para responder a las condiciones específicas de ese contexto, de esa escuela y de ese grupo de alumnos. Entonces, el maestro tiene que primero describir su entorno socioeconómico y sociocultural. Después tiene que planear en función de las características de ese entorno y del grupo de alumnos.
y tendrá que, lo que se va a evaluar es qué tanto el maestro es capaz de describir su entorno, es decir, lo conoce, capaz de caracterizar las necesidades de sus alumnos, y después en su planeación qué tanto efectivamente toma en cuenta ese contexto y efectivamente responde a esas necesidades de los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, pues suena bien. El que contextualiza, de hecho, pues es el maestro a partir justamente de hacer este esfuerzo de ubicar su planeación específicamente en la realidad en la que está. Muy bien, la verdad, Silvia, suena bien. Ojalá se pudiera sacar este tema de lo que ya se ha convertido, ¿no? Que es una batalla política y demás. Ojalá se pueda sacar. Pues eso es lo que nosotros quisiéramos. Yo sé, porque lo que escucho me parece de sentido común, me parece un avance muy grande. Ojalá y el INE pueda justamente sacar esta situación y llevarla a puntos concretos, que ya no sea un asunto de poder, en este caso de alguna cúpula o de cúpulas sindicales y políticas. Te agradezco mucho, Silvia, ojalá esto funcione. Al contrario, muchas gracias, Denise. Hasta gracias. luego.